Buenas tardes o buenos días, buenas noches, según como veas el video. Mi nombre es Dani Rojas, profesor del desarrollo personal. El día de hoy hablaremos un poco sobre política y política lo desarrollaremos en nuestro tema. El tema que vamos a tratar hoy es la complementación del poder ejecutivo, que hablamos sobre las atribuciones del presidente de la República, pero este gobierno del poder ejecutivo no solo es el poder, no solo es el presidente de la República, también lo compone el Consejo de Ministros. Así que esa es la segunda parte de la cual el día de hoy hablaremos a continuación. Si observas aquí en la foto, eh, bueno, en la imagen que vemos aquí está el gabinete o el Consejo de Ministros del presidente Martín Vizcarra. Bien, a su lado de nuestra referencia, hacia el lado izquierdo, vemos a un ministro que marcó la diferencia o que va a ser recordado en la historia de nuestro Perú por haber gestionado algo inusual. Bien, él se sacrificó prácticamente renunciando para disolver de esta manera el Congreso. Si él no renunciaba, el Congreso no se disolvía. Entonces, este es el gabinete de Martín Vizcarra y su primer ministro o premier llamado Salvador del Solar. Bien, todos recordamos este momento, ¿no? De la disolución. Bien, ya no lo hacía Fujimori, sino se hizo en el gobierno de Martín Vizcarra. Bueno, la diferencia entre el gobierno de Fujimori cuando disolvió el Congreso y el gobierno de Martín Vizcarra cuando disuelve también el Congreso es que uno lo hizo eh, dictatorialmente por una cuestión de autogolpe de Estado, que él mismo se golpeó para salir del poder y de esta manera disolver el Congreso, porque el Congreso el que él tenía cuando gobernó era un Congreso muy rechazante a sus propuestas, ¿no? Y esto no le convenía, así que se dio el golpe de Estado para renunciar. Y en el gobierno de Martín Vizcarra, el cierre del Congreso no fue utilizando estas argucias, estos planes, ¿no? Lo cerró constitucionalmente, eso quiere decir legalmente. Bien, ya unos meses o un mes antes de esta disolución, el ministro de Canadá también disolvió el Congreso. Y luego ocurrió esto aquí en el Perú. Pero este es el Congreso de Martín Vizcarra en la disolución del Congreso. Y este también es el Congreso de Martín Vizcarra, pero en modo COVID-19. Bien, esta es una sesión de un pleno del Consejo de Ministros, ¿no? La persona que está al centro es el presidente del Consejo de Ministros y los demás vestidos casualmente y todos con su mascarilla. Sabemos que ahora la situación está complicada, ¿no? Y que esto también se va a recordar en nuestra historia, en la historia no solo del Perú, sino también en la historia del mundo. Muy bien, entonces pasamos a explicar. Ya habíamos hablado sobre las facultades del poder, de las facultades del presidente de la República, pero el gobierno ejecutivo está compuesto por dos puntos. El primero es el presidente de la República y el segundo es el Consejo de Ministros. Hablando ya del presidente de la República, ya habiendo tocado el tema, ahora hablamos sobre las funciones del Consejo de Ministros. Pero, ¿qué es el Consejo de Ministros? Es el poder del Estado, bien, junto con el presidente, encargado de hacer cumplir las leyes a través de las funciones gubernamentales. Pregunta, ¿quién crea las leyes? Ya lo sabes, el poder legislativo. Y este consejo está formado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. El poder ejecutivo está conformado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros tiene un presidente que no es el de la República. Se le llama Premier o también se le llama Primer Ministro. Bien,
Tenemos algunas generalidades. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación o firma ministerial. ¿Qué significa refrendación? Significa que cuando se hace una sesión, bien, se desarrolla una sesión para aprobar un acto presidencial, ¿no? O de un decreto de urgencia o un proyecto de ley. Este proyecto de ley debe tener la firma de todos los ministros. Si no tiene la firma de todos los ministros, entonces no puede aplicarse este proyecto de ley o no se puede ejecutar una ley o una norma, ¿no? Así que por eso se dice que necesita la refrendación de la firma ministerial. Y si no la tiene, entonces estos actos se vuelven nulos, bien, se invalidan. El premier es el presidente del Consejo de Ministros y este se transforma en el portavoz del gobierno. ¿Qué significa portavoz del gobierno? Es el único autorizado entre todos los ministros en dar la cara o en hablar ante la opinión pública, porque tiene que tener mucho cuidado cuando habla, porque todo lo que él dice está bajo la representación del presidente de la República. Así que siempre tiene que haber una comunicación muy constante con el presidente, ¿bien? Es más, al premier el que lo elige es el presidente de la República, es un cargo de confianza. No puedes traer como primer ministro a un enemigo político, porque te va a dañar la imagen del presidente y va a dañar las gestiones que se tengan que hacer, ¿no? El presidente de la República también preside el Consejo de Ministros, lo dirige, ¿bien? Se nombra y renueva y se remueve al presidente del Consejo. ¿Quién lo hace? El presidente de la República. Nombra y remueva también a los demás ministros. Bien, o sea, el presidente de la República nombra y también quita del cargo a al presidente del Consejo y también lo hace de la misma manera a los ministros. Bien, así que el que elige a los ministros es el presidente. El presidente es elegido por el pueblo. ¿Cuál es el requisito para ser un ministro? Es ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años de edad. Así es, mi querido alumno. No necesitas tener 50, 60 años para ser un ministro o ser presidente del Consejo de Ministros. Solo necesitas tener 25 años de edad. Dice, los ministros son responsables de los actos del presidente de la República. Eso quiere decir que cuando se aprueba un acto presidencial, bien, y se firma, el ministro también se hace responsable. Si este presidente aprueba una ley que está yendo en contra de los intereses del Estado peruano, bien, se aprueba la ley, se ejecuta, pero el siguiente gobierno puede demandarlos, porque demanda el presidente, y no solo el presidente, sino a todos los ministros que firmaron, porque ellos aceptaron y asintieron con su firma la ejecución de esta norma, ¿no? De esta ley. ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo de Ministros? Las atribuciones son aprobar las leyes, todas las leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia y deliberar sobre asuntos sin interés público. Acá tenemos a esta imagen a Del Solar, que presenta la cuestión de confianza, ¿no? Presenta la cuestión de confianza, y como el Congreso no lo aprobó, ellos interpretaron que no lo aprobó, así que ya se había hecho esto durante 2 ocasiones. Entonces, una tercera llevaba al cierre del Congreso. Entonces, ahí está el famoso Salvador del Solar con su cuestión de confianza. El Consejo de Ministros en pleno significa en ejercicio, bien, o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. Quiere decir que el ministro, cuando ¿ven esta foto? Sí, la ves, ¿no? El Salvador del Solar, siendo ministro, quiso ingresar al Congreso y le cerraron las puertas. Al final tuvo que empujarlas a patadas para ingresar, porque si no lo hacía no podía presentar la cuestión de confianza. Son datos
en nuestra historia muy importante, ¿no? Aprobar los proyectos de ley. El ministerio, el Consejo de Ministros aprueba los proyectos de ley, bien, y también solicita la cuestión de confianza al Congreso. O sea, lo hace de dos maneras. Cuando es nombrado el gabinete, tiene un periodo de un mes y después se presenta al Congreso y presenta todas sus leyes o sus proyectos que tiene. Si el Congreso acepta esos proyectos, entonces quiere decir que el Congreso le da la cuestión de confianza a este ministerio para que pueda trabajar. Pero si le niega, entonces el ministro tiene que renunciar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasó cuando él presentó el proyecto y el Congreso no lo aprobó en el momento. Bien, entonces el Poder Ejecutivo interpreta que no le aprobaron y actúa bajo los argumentos de la Constitución de disolver el Congreso por haber sido rechazado por tercera vez una cuestión de confianza. ¿Qué es la crisis del gabinete? Se da cuando hay tres cosas. Primero, una interpelación. Una interpelación es cuando se obliga al ministro o a cualquier ministro o al consejo o al presidente del consejo de ministros para que pueda responder un pliego de preguntas. Si estas preguntas, esas respuestas no satisfacen al Congreso, entonces el Congreso actúa para realizar la moción de censura. Esta moción de censura se aprueba con votos y si es que la mayoría aprueba la moción de censura, entonces se procede a exigir la renuncia del gabinete. Muy bien, alumnos, estas son algunas de las prerrogativas del Consejo de Ministros y nos estaremos viendo en la siguiente transmisión. Que tengan un buen día y nos vemos.